Ya. Buenos días, profesora. Me presento. Yo, Sofía Galarce, junto a mis compañeras Francisca Berrios, Catalina Weitzel, Laura Galvez, Sara Sangüesa y Daniela Gorigoitía, vamos a hablar un poco sobre nuestro análisis de la película Bird Box. Esta película trata principalmente sobre la supervivencia. Fue dirigida por Susan Beer y trata de cómo el mundo cambia drásticamente después de la llegada de entidades que no se conocen con precisión. Esto provoca muerte o suicidio inmediatamente después de verlos, por lo que provoca que los humanos de la película pierdan el sentido de la vista, obligando a que se muevan o trasladen con los ojos vendados. La trama principal sigue a Mallory, una mujer con dos hijos que debe priorizar la vida de ellos y también de ella a través de todo este caos. Ahora los dejo con mi compañera Francisca. Cuando nosotros hablamos del enfoque biopsicosocial es cuando integramos cada de estos modelos en uno solo. Cuando nosotros hablamos de lo bio, que es lo biológico, todo lo físico, todo lo que es lo médico, y cuando integramos también lo psicológico, que es la psiquis, es las emociones, las conductas, todo lo que tiene que ver con la mente de las personas. Y al igual hablamos de lo social, que es el contexto social y cultural que tiene la persona, el apoyo de familiares que probablemente tenga o no tenga, el nivel socioeconómico o entre distintas cosas. Acá nosotros lo que vamos a hacer es analizar cada una de estas escenas a partir de esta integración de todas estas vistas para entender los complejos personajes que hay en la película. Ahora los voy a dejar con mi compañera Laura. Ya. Proceso 1. Percepción. Mallory en esta escena usa la percepción auditiva y espaciada para orientarse en el río. Como ella no tiene el sentido de la vista, lo interpreta todo a partir de los sonidos, como en la escena en donde la niña empieza a tocar la campanilla para poder reencontrarse con Mallory. A través de la percepción, ella puede calcular la distancia entre ella misma y los niños por haberse caído del bote. Aquí se puede demostrar la importancia de la percepción en la vida, ya que cuando se debe depender de un entorno y no están las condiciones adecuadas, debemos ocupar otras habilidades como lo es la percepción. Ahora les dejo con mi compañera Sofía. Ya. Unos conceptos claves que podemos ver es la percepción del movimiento, que en este caso sería la capacidad de percibir algún objeto o algo que se mueve sin necesariamente estar viéndolo. Y el otro es la adaptación perceptual, que sería como el ajuste de los sentidos a un nivel de estimulación constante, como sería el notar, bueno, el dejar de notar un olor después de mucho tiempo estando con él. Y ahora los dejo de nuevo con mi compañera Laura. El proceso biopsicosocial es la respuesta de Mallory porque ella sufre un estrés y una adrenalina o una gestión psicológica de las emociones del miedo y sorpresa. Por la falta de su visión, ella utiliza la percepción auditiva y espacial para calcular la distancia y orientarse en el río mediante los sonidos que éste genera. En el plano social, su resistencia le impulsa a luchar por los niños a pesar de haber crecido en un entorno poco afectivo. Ahora los dejo con mi compañera Francisca. En la escena 2, nosotros podemos ver cómo Tom guía a todo su grupo para tapar las ventanas del auto con pintura negra o periódico y que también tenían GPS para llevarlos todos al supermercado y que las entidades del exterior no se metieran en su mente. Aquí se puede evidenciar un alto procesamiento psicológico de la inteligencia, ya que se adapta rápidamente a esta nueva realidad a pesar del miedo, a pesar de la poca información que había de todos estos seres. Y también se demuestra el procesamiento cognitivo que tiene Tom, como la toma de decisiones, el guiar a las personas con su capacidad de ser líder innato y todas esas cosas. Ahora los voy a dejar con mi compañera Daniela. Ya, en esta misma escena podemos observar distintos conceptos de inteligencia.
donde muestra inteligencia cristalizada al usar experiencias de su trabajo en construcción para adaptarse y sobrevivir. También se observa inteligencia creativa y resolución de problemas, ya que los personajes deben encontrar soluciones rápidas ante el peligro inminente. Desde el enfoque biopsicosocial, el miedo afecta tanto al cuerpo como a las emociones y las relaciones sociales. A pesar del estrés y la angustia, los personajes intentan controlar sus emociones y trabajar en equipo para sobrevivir. Ahora los dejaré con mi compañera. Ya. El proceso 3, hablaremos de la emoción, específicamente el miedo. La escena ocurre cuando Mallory cae en el bosque mientras busca un refugio con sus hijos y queda inconsciente. En el momento, los niños comienzan a tener una emoción de desesperación porque quedan solos en medio del peligro, mientras escuchan las voces que intentan convencerlos de quitarse las vendas de los ojos. El miedo predomina durante toda la escena, ya que los personajes se encuentran en una situación extrema y de supervivencia. Estas emociones aparecen como una reacción frente a una amenaza o peligro o provoca conductas de alerta o de desesperación y de protección. Además, el miedo influye directamente en las decisiones y comportamientos de los personajes. Por ejemplo, los niños cuando intentan encontrar a Mallory, la llaman y usan una especie de campanilla, mientras ella, al recuperar la conciencia, les grita que solo escuchen su voz y no las voces extrañas. Esto demuestra cómo las emociones pueden afectar la forma en la que las personas reaccionan y toman decisiones a una situación de riesgo. Ahora, los conceptos claves que en las escenas se pueden observar: la comunicación no verbal, ya que los personajes deben guiarse principalmente por sonidos y señales. También destacamos la emoción básica, como el miedo, la angustia y la desesperación. Además del estado de alerta constante que mantienen para sobrevivir. Todo esto refleja como una emoción del miedo que cumple una función de protección frente al peligro. Ahora mi compañera Sara hablará del enfoque biopsicosocial. Bueno, en la escena donde Mallory cae al bosque y los niños intentan buscarla, se observa cómo el miedo, el vínculo emocional y la angustia influyen directamente en sus decisiones. Por ejemplo, la niña continúa buscándola, impulsándola por la necesidad de protegerla, a Mallory, manteniéndose atenta al peligro. Esto aumenta la concentración y la sensibilidad frente a los estímulos del entorno. Mallory demuestra una preocupación por la seguridad de los niños y actúa protegiéndolos, y esto prioriza el bienestar de ellos incluso cuando pueden arriesgar su vida. La supervivencia intensifica emociones como la ansiedad y el temor. Pese a la situación, su vínculo se fortalece el de los tres, generando una confianza y apego para mantenerse a salvo. Bueno, ahora como conclusión, los procesos psicológicos son fundamentales en terapia ocupacional, porque permite comprender cómo las personas piensan, actúan y se adaptan frente a situaciones de estrés y dificultad. En los personajes como Mallory y sus hijos, observamos estos procesos influyendo en la supervivencia y la capacidad de enfrentarse en un entorno de peligro. El comprender los funcionamientos de la mente humana ayuda a que nosotros podamos realizar intervenciones más adecuadas y centradas en las necesidades de cada persona. Muchas gracias por la atención. Adiós. ¿Ya? Ahora sí. Muy bien. Ay, se Yo me creo olvidó que decir salió- tu nombre,